In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos con las explicaciones de este capítulo quinto acerca de todos los problemas antropológicos de la Edad Media y todo lo referente a la Reforma Protestante, respuesta católica y problemas teológicos que se dieron. Bien, habíamos visto, aunque fuera brevemente, los problemas de Hus y de Wycliffe y de Hus, que ya os dije que tuvieron bastante importancia para todo lo referente a Lutero. De hecho, algunos de los apologistas católicos, como Eck, le recordó a Lutero que en el fondo estaba diciendo cosas en contra del Concilio de Constanza. La explicación esta de Eck iba con segundas, porque Lutero, que se presentaba como el gran defensor de la nación alemana, estaba yendo contra el único concilio ecuménico que se había celebrado en un territorio alemán como era Constanza. Bien, no entramos más en esto y vamos a seguir adelante con otros errores sobre los que se advirtió en al final de la Edad Media. Brevemente os digo algo de los errores de Pedro de Ribo en torno a los futuros contingentes. ¿Qué es lo que decía este señor? Pues lo tenéis aquí claramente expresado. Ya el tema de los futuros contingentes tenía una larguísima historia. Acordaos que Aristóteles, en el De Interpretatione, salía el caso ese de qué valor tenía una proposición de futuro. Por ejemplo, hoy qué valor tiene la proposición, mañana va a haber una batalla naval o no, porque la batalla naval podría impedirse por cualquier cosa. El caso es que lo que Pedro de Ribo decía es lo que os pongo aquí. Pedro de Ribo había sostenido que para que una proposición acerca del futuro fuera verdadera, se requería que de ninguna manera pudiera resultar impedida, pues en otro caso no sería verdadera. Por ejemplo, afirmaba, haciendo referencia a algún pasaje del Evangelio, que la anunciación a la Virgen parece dar a entender que las proposiciones darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, todavía no eran verdaderas antes de que se hubieran cumplido. La cuestión era bastante sutil, pero fijaos que el problema, como os indico aquí, es que si para que una proposición fuera verdadera tiene que ser absolutamente necesaria y nunca puede dejar de cumplirse, tenemos dos opciones. O bien el conocimiento de Dios sobre el futuro resultaría meramente conjetural, porque sería un conocimiento que podría fallar y por tanto no cabría la profecía, o bien, si ese conocimiento fuera verdadero, se daría el determinismo absoluto. Si os fijáis, estamos en el mismo problema que se planteó en la antigüedad con el tema de los estoicos. Los estoicos decían que ciertamente lo divino tenía un conocimiento del futuro porque todo estaba perfectamente determinado. Cicerón se daba cuenta de que de esa manera no se podía mantener la libertad y entre el conocimiento del futuro y la libertad decía que era mejor mantener la libertad. Acordaos también que Orígenes había tenido que explicar toda una serie de cosas para decir pues que Dios conocía el futuro porque se iban encadenando unos acontecimientos y otros, que la cosa lo liaba bastante. El caso es que con esto el tema del conocimiento de Dios y de la providencia quedaba en una situación desde luego comprometida. A Pedro de Ribo se le opuso Francesco della Rovere, que andando el tiempo llegó a ser el Papa Sixto IV. Publicó un libro sobre el tema y conocía de primera mano la cuestión. Por eso, cuando fue Papa, Francesco della Rovere, además de todas las cosas artísticas y militares que tuvo que ocuparse, trató este tema del conocimiento que Dios tiene de los futuros contingentes. Y fijaos que condenó estas dos proposiciones que son bastante interesantes. Las proposiciones que os pongo aquí es lo que está condenado, no lo verdadero, sino lo que se condena. Fijaos, no basta para la verdad de una proposición de futuro que la cosa se cumplirá, sino que se cumplirá sin que se la pueda impedir. Os fijáis, está reduciendo el conocimiento de Dios de lo futuro a que haya unas causas que nunca puedan ser impedidas, es decir, a que exista una necesidad absoluta.
Igualmente es menester decir una de dos cosas, o que en los artículos de la fe sobre el futuro no hay verdad presente y actual, o que su significado no puede ser impedido por el poder divino. O sea, como veis, es siempre lo mismo, decir que Dios conoce el futuro porque está perfectamente determinado. Ya veremos cuando estudiemos a Santo Tomás que se puede salir perfectamente de esta disyuntiva. Dios conoce el futuro, sí, pero no porque cada acontecimiento esté encadenado de manera necesaria con el anterior, sino porque Él conoce todas las cosas en cuanto que participan de su ser, con lo cual la relación que hay entre una causa y otra no tiene por qué ser de necesidad absoluta, pero Dios sí conoce lo que va a suceder porque es el que da el ser a una causa y el que da el ser a otra. Diríamos, es como si lo conociera en un plano completamente distinto. De todos modos, este problema lo veremos con mucho más detalle desde el punto de vista especulativo, cuando hablemos de la providencia, cuando hablemos de cómo Dios conoce el futuro, pero la clave va a estar en mantener la trascendencia divina y en mantener que todas las cosas dependen del ser de Dios. Todas las causas dependen de Dios, pero hay causas contingentes y causas necesarias, y todas dependen igualmente de Dios. Por tanto, Dios sabe lo que va a pasar, pero eso no quiere decir que la causa A que produce el efecto B tenga que ser necesaria. Puede ser una causa que no sea necesaria y sin embargo Dios sabe perfectamente tanto lo que es la causa como el efecto que se va a producir. Repito que esto lo veremos con mucho más detalle en la parte sistemática, pero simplemente apunto aquí que ya Sixto IV condenó una serie de errores en este punto. Y llegamos ahora a otro de los grandes documentos magisteriales ya del final de la Edad Media, es el Concilio Lateranense V. Aquí nos encontramos con algo que es muy parecido a lo que sucedió con el averroísmo latino, y es lógico, porque en el Renacimiento hubo un nuevo interés por el estudio de los autores antiguos, pero sin tener en cuenta para nada los comentadores o la filosofía de la Edad Media. Y algunos se pusieron a interpretar a Aristóteles en una línea muy parecida a la que le había interpretado Averroes, o mejor los averroístas, en la época de Santo Tomás. Por eso el Concilio Lateranense V tuvo que condenar toda una serie de errores en este sentido. Vamos a escuchar un poco la afirmación esta del Concilio Lateranense V. Veremos si funciona el chisme este del locuendo. Algunos han enseñado, sobre la naturaleza del alma racional, que es mortal, o única en todos los hombres, y algunos, lo sofando teme. Raramente arman que esto es verdad, al menos según la filosofía, condenamos y reprobamos a todos los que arman que el alma intelectiva es mortal o única en todos los hombres, y a los que estas cosas ponen en duda, pues, el alma intelectiva, no solo es verdaderamente por sí y esencialmente forma del cuerpo humano, como se contiene. Fijaos, ha dicho, el alma es verdaderamente y por sí esencialmente forma del cuerpo humano. Con esto ha recordado lo que dijimos del Concilio de Vienne. En el canon del Papa Clemente, sino también. El canon del Papa Clemente es lo del Concilio de Vienne que hemos estudiado antes. Inmortal y además es multiplicable, se halla multiplicada y tiene que multiplicarse individualmente, conforme a la muchedumbre de los cuerpos en que se infunde, y cómo lo verdadero en modo alguno puede estar en contra de lo verdadero, denimos como absolutamente falsa toda aserción contraria a la verdad de la fe iluminada, y con todo rigor prohibimos que sea lícito dogmatizar en otro sentido. Bien, como podéis ver, independientemente de los fallos del locuendo, que no sé por qué extraño motivo cuando aparece la combinación FI en este PDF, es como si no la leyera, pero bueno, más o menos nos hemos enterado y para que descanse un poco la voz y no estar hablando yo los 45 minutos. Fijaos que todo lo que nos está diciendo aquí son cosas enormemente interesantes y aquí os la explico. Por una parte, se reitera la enseñanza conciliar de Vienne, que el alma intelectiva es la forma sustancial de cuerpo. Este alma intelectiva es individual e inmortal. Bueno, más que inmortal, como ya vimos en temas anteriores, lo más correcto sería decir incorruptible, porque a veces se vincula inmortalidad al premio divino, a la visión de Dios. Es mejor decir incorruptible porque con eso decimos que su propia naturaleza no se puede corromper, pero nos entendemos. Y luego el punto importante que no se puede considerar
que algo que te explica la fe sea contrapuesto a la razón. De hecho, esta expresión final que utiliza el Lateranense V, lo verdadero no puede oponerse a lo verdadero, es la que va a emplear el Concilio Vaticano I, bastantes años después, cuando hable de la armonía entre la fe y la razón. O sea que, como veis, es un texto realmente importante. Os doy aquí algún otro detalle. La posición que condena el concilio es la que había enseñado Pomponazzi en una obra del 1516. El autor no quería directamente oponerse a la fe, bueno, realmente nunca ninguno de estos quiere oponerse a la fe, aunque luego de hecho se oponen, pero en la práctica acumulaba argumentos a favor de la interpretación aristotélica contraria a la inmortalidad del alma individual y volvía a esa idea averroísta de que hay un entendimiento único que tiene que entender por todos y nosotros simplemente tenemos pues como una cogitativa o unos sentidos que tienen que aplicar lo que te dice ese entendimiento que es único. También Pomponazzi seguía a los averroístas en cuanto que rechazaba afirmar a la vez la providencia y el libre albedrío. Como se puede notar, los problemas de la época de Santo Tomás con Aristóteles vuelven de nuevo, solo que en este caso no tenemos ya una serie de condenas de la Universidad de París o de un nivel local, sino que hay un concilio ecuménico, el Lateranense V, que trata estas cosas. Por lo demás, es una lástima que en este concilio no se aplicaran toda una serie de medidas de reforma que quizá hubieran evitado el desmadre de la Revolución Protestante posterior. Es curioso porque fueron toda una serie de enviados españoles. Isabel la Católica ya había muerto en aquella época, pero todavía vivía Fernando el Católico, y algunos propusieron que se llevaran a cabo en el conjunto de la Iglesia una serie de reformas en el clero que ya se habían llevado a la práctica en España con bastante éxito. Insistir en la residencia de los obispos, de los párrocos, cuidar la formación del clero, toda una serie de cosas que ya los reyes católicos habían implementado, pero en Roma estaban mucho más ocupados en el Renacimiento y en otro tipo de cosas, y se encontraron después con todo el desmadre protestante que veremos inmediatamente. De todos modos, vamos a recordar en el resumen de las cuestiones breves para el examen parcial lo que hay que retener del Concilio Lateranense V. Volvamos a ver las cosas con calma. Con el Renacimiento vuelven a aparecer los errores del averroísmo, en concreto de Pomponazzi, en Padua. Pomponazzi había dicho: el alma particular de cada hombre es mortal. El alma que es inmortal, el alma intelectiva, es una para todos los hombres, y las dos proposiciones anteriores son verdaderas desde el punto de vista de la filosofía. El concilio va a ir respondiendo a cada una de estas cosas. El alma racional e inmortal, esencialmente y por sí, es forma del cuerpo humano. O sea, que el alma que tenemos cada uno de nosotros es el alma racional y es inmortal. Por tanto, como consecuencia, el alma racional e inmortal es una para cada cuerpo. Hay tantas almas como cuerpos. Y, en tercer lugar, la verdad filosófica no se puede contraponer a la verdad teológica. Creo que la cuestión esta breve es bastante sencilla. Si hay alguna duda me la ponéis en los comentarios o la ponéis en la hoja que estamos compartiendo, pero creo que la cuestión es bastante sencilla. Bien, pues volvemos al manual y vamos a pasar ya a todo el tema de la revuelta protestante. Aquí empleo esta terminología más o menos aceptada de los reformadores, pero ya os digo que reforma realmente hubo poca, porque reforma se entiende una nueva vida cristiana, un volver a vivir la fe, un llevar a la práctica las enseñanzas de la fe, y aquí más bien lo que se hizo fue cambiar todo y que los príncipes se quedaran con los bienes de la Iglesia, pero no entramos ahora en estas cosas. El que quiera ver un poco, en mi página de academia tengo un artículo sobre las raíces del luteranismo, una conferencia que di en el seminario hace ya algunos años. Ahí la tengo puesta. El que quiera profundizar un poco más en circunstancias históricas y todo esto lo puede ver ahí. Lo que pasa es que no vamos a entrar ahora en todas las múltiples circunstancias históricas, sino que nos vamos a centrar en las cuestiones teológicas principales. Así pues, vamos a pasar a lo que más nos interesa.
cuáles son los puntos esenciales de la visión del hombre en Lutero. Fijaos que Lutero había tenido... Su formación teológica tuvo lugar en la Vía. Lutero se había formado sobre todo en la vía moderna de Occam, es decir, rechazaba a Aristóteles, rechazaba a Santo Tomás, rechazaba la metafísica. Bueno, de Santo Tomás tenía cierto respeto, porque no olvidemos también que en Lutero pesa muchísimo todo lo referente al nacionalismo alemán, y Santo Tomás era medio alemán, digamos, era de familia tanto italiana como alemana, su familia procedía de una parte de Italia que además estaba vinculada al imperio alemán, pero ya digo, rechaza las grandes enseñanzas de Santo Tomás. Tiene una visión profundamente voluntarista, tiene un individualismo muy marcado. Acordémonos que Lutero se había educado en la devotio moderna, luego rechazó todo ese tipo de prácticas de la devotio moderna, pero le quedó un poco toda esa idea de un individualismo en la relación religiosa con Dios, el nominalismo, y veremos luego toda una serie de cosas que también le pudieron influir dependiendo del maestro Eckhart y de todas esas corrientes vinculadas al neoplatonismo. Con lo cual tenemos claramente en su formación el tema del nominalismo y de la vía moderna. Fijaos que cuando Lutero hablaba de la sola escritura, esto tenía bastante que ver con Occam. ¿Por qué? Fijaos, si el nominalismo te dice que tú no puedes conocer nada de Dios a partir de la razón, o que la razón no sirve para nada en teología, ¿qué te queda? Simplemente los textos de la Escritura. Es cierto que él, como se dedicaba a estudiar la Escritura, prefería discutir con la gente a partir de la Escritura que conocía mejor, pero esto tenía mucho que ver con el nominalismo. Como no podemos razonar acerca de Dios, nos limitamos a leer textos de la Escritura. Bien, de todos modos, ¿cuál sería el principio fundamental de toda la teología de Lutero? Al menos él consideraba que había sido básico lo que denominaba la experiencia de la torre, o una iluminación especial sobre Romanos 1:17, es decir, una experiencia que había tenido estando en la torre del castillo donde estaba refugiado, como un modo de interpretar especialmente el versículo «El justo vive por la fe», en el sentido de que la justificación se debe solo a Cristo y todas las obras exteriores y sacramentos no dan la justificación. Toda la cuestión de la interpretación de este versículo por parte de Lutero ha sido enormemente discutido. En esa conferencia que tengo en mi página de academia lo podéis ver con un poco más de detalle, pero lo que Lutero está diciendo, y lo presenta como algo absolutamente propio, es que la justificación se debe solo a Cristo, lo cual en principio no tenía mayor problema, y es así, pero contraponer esa justificación que me viene de Cristo con las obras exteriores y los sacramentos. Que acordaos que en esto estamos ya, lo podemos comparar con algunos autores anteriores que nos han ido saliendo, en el sentido de que los sacramentos no te aportan nada, que nada puede causar, no hay causas de una cosa sobre otra. Como veis, en Lutero converge todas estas cosas. Y esto, la negación de obras exteriores y sacramentos, está muy relacionado con lo que sería un método teológico que en Lutero se denomina la teología de la cruz, opuesta a la teología de la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios solo lo podemos conocer escondido en Cristo por su pasión y su cruz. Pero atención, que esto no es una cosa, diríamos así, como si fuera una cosa piadosa de meditar la pasión, todas estas cosas. No, es que tenemos que negar todo para poder conocer a Dios. Con lo cual este planteamiento de Lutero en realidad tiene mucho que ver con teologías dialécticas posteriores. Con razón, Karl Barth, este teólogo protestante del siglo XX, decía que Hegel había sido al luteranismo como Santo Tomás de Aquino al catolicismo. Es decir, que el que mejor había expresado la esencia de lo que es Lutero era Hegel. Matizó luego Barth esta expresión, pero está ahí. Es decir, que esta idea dialéctica de Dios, de que hay que negar toda una serie de cosas para tener otras, está muy muy presente en Lutero. Vamos a escuchar este texto porque es auténtica, es fundamental para comprender a Lutero. Nuestro bien está escondido, y tan profundamente escondido que se encuentra solo en su contrario, así nuestra vida está escondida en la muerte, el amor de Dios por nosotros, bajo su odio hacia nosotros,
la gloria bajo la ignominia, la salvación bajo la perdición, el reino bajo el exilio, el cielo bajo el inerno, la sabiduría bajo la estupidez, la justicia bajo el pecado, la virtud bajo la debilidad. Y así, de manera universal, toda armación nuestra de cualquier bien está escondida bajo la negación del mismo, para que tenga lugar la fe en Dios, que es esencia negativa y bondad y sabiduría y justicia y no puede ser poseído o alcanzado si no se han negado nuestras certezas. ML. Como podéis ver, Lutero aquí lo que dice es que no puede haber ningún conocimiento de Dios, tenemos que negar todas nuestras certezas para que tenga lugar la fe en Dios. Obviamente esto se daba de tortas con todo lo que había venido expresando la Iglesia desde los mismos apologistas y en la misma Escritura. La razón no se contrapone a la fe. Otra cosa es que la fe supera la razón, pero no se trata de negar la razón, tendrás que negar los errores de la razón. Mientras que aquí, como podéis ver, es la negación de cualquier cosa. Da la sensación de que se está negando la misma creación como una manera de acercarnos a Dios. Por eso lo que os pongo en el párrafo siguiente. La Theologia Crucis, la teología de la cruz, nos indica que solo podemos alcanzar un conocimiento opaco, velado y desconcertante de Dios. Es un saber kenótico y apofático. O sea, kenótico, la negación, el vaciamiento, apofático, a base de negaciones, y nos resulta difícil encontrar raíces de esto en Eckhart, Cusa e incluso en el Pseudo Dionisio. Pero en Lutero se acentúa la debilidad y el objeto propio es Cristo. Diríamos que toda esa, ya hemos visto que en Eckhart también había que negar cualquier cosa que hiciera la persona para poder unirse a Dios. En Nicolás de Cusa había sucedido algo parecido, pero esto ahora se concentra en el mismo Cristo. Esto hace que algunos autores, algunos han dicho que esto era exagerado, pero alguna raíz puede haber, que la raíz más profunda de Lutero se podía encontrar en textos gnósticos o neoplatónicos al modo del Hermes Trismegistro. Esto es una obra así esotérica que se había difundido mucho al final de la Edad Media y desde luego Lutero tenía estas obras y las había leído, incluso conservamos libros con anotaciones de él. Pero, digamos, lo que es indudable es que el hombre no puede aportar nada a su salvación, ya que la criatura, por definición, es negatividad, es como lo negativo, como lo contrario a Dios. Como veis aquí, la noción de creación, como participación, etcétera, desaparece completa y absolutamente. O sea que, en este sentido, el planteamiento de Lutero podéis ver que sería como una extraña mezcla de nominalismo y neoplatonismo a la Eckhart, pasado pues por todas las, digamos, los peculiares inventos de Lutero, su modo de interpretar a San Pablo, todo este tipo de cosas. Bien, y a partir de estos dos principios, esta metodología teológica que hemos dicho, la teología de la cruz y ese principio de que el justo vive por la fe, con esa interpretación tan peculiar de la fe, llegamos a la sola escritura. Con la sola escritura, Lutero prescindía no sólo de la autoridad eclesiástica, sino también de cualquier autoridad humana de la razón, y entendía que así poseía la libertad para defender el núcleo de cristianismo que entendía que él había descubierto. Hay varias razones por las cuales Lutero adoptó esta táctica. Primero, como era un biblista, se manejaba mejor en ese campo. Eso es bastante sencillo. Por otra parte, elimina cualquier autoridad que pueda impedir la labor del teólogo. Así impedía, pues no sé, que le pudieran objetar, como hizo Eck, con artículos del Concilio de Constanza. Decía, sí, el Concilio de Constanza condena lo que estoy diciendo yo, pues peor para el Concilio de Constanza. No voy a hacer el más mínimo caso. Y luego, digamos, el motivo así como piadosón de esto es que la teología de la cruz no admite ninguna autoridad humana que elimine la atención a Cristo crucificado. Claro, el problema es si Cristo crucificado se opone a la razón humana o a lo que se opone es al pecado y a las falsas razones, que son cosas distintas. Y lo mismo la sola fides es otro desarrollo más de esta contraposición entre fe y razón que ya venía de los nominalistas. Recuerda que en las cosas divinas la argumentación no vale nada, y la única guía sería la fe, haciendo un cambio de paradigma absoluto respecto a las posiciones de la filosofía anterior. Además, como las criaturas en el futuro, con el nuevo mundo, serán renovadas, no vale la pena entretenerse en lo que son sus esencias.
Aquí, como veis, está de fondo el rechazo nominalista a que podamos conocer la verdad o las causas, el convencimiento de que la razón no vale nada para la salvación, igual que en la voluntad, en el orden en el orden moral no vale nada en la voluntad, lógicamente. Si la razón no te sirve para conocer nada ni para profundizar en la fe, tampoco te va a servir la voluntad para profundizar en el orden moral. Y rechaza cualquier pretensión de una teología de la gloria que quiera conocer a Dios a partir de las criaturas. Si a esto le añadimos el aspecto existencial de Lutero, es decir, lo único que interesa es el Dios para mí, cómo yo me puedo salvar, qué es lo que tengo que hacer yo, pues llegamos a lo que Lutero llama la abnegatio, la muerte a uno mismo, el rechazar toda la certeza, rechazar toda la razón, y al final lo único que queda es la fe fiducial. La fe no en cuanto que tú afirmas el credo o afirmas los dogmas, sino la fe en que tú tienes fe. O sea, un poco como lo de aquel que se mira al espejo continuamente o aquel que utiliza las 24 horas del día para escribir su diario. O sea, la fe, el objeto de la fe es la misma fe. Yo tengo fe en que tengo fe. Claro, como veis, la cosa tampoco es que resista muchos argumentos lógicos, pero como Lutero había dicho que peor para la lógica, pues tampoco es que esto le afectara mucho, pero se puede ver claramente que es algo completamente irracional. Y de hecho, como luego comentaremos, en la historia posterior del luteranismo, muchas de estas cosas de la teología de la cruz, fueron bastante dulcificadas en autores posteriores a Lutero como Melanchthon, que se daban cuenta de que esto era completamente indigerible. De hecho, cuenta alguna leyenda que en el momento en que después de que muriera Lutero, Melanchthon, de quien hablaremos luego, había dicho que esto era un delirium manicheum, un delirio maniqueo, digamos una renovación de cosas de los maniqueos, y ciertamente razón no le faltaba. Bien, pues dicho estas cosas sobre el tema de la fe, la sola escritura en Lutero, vamos a pasar a la cuestión de la justificación. Fijaos que la justificación en Lutero se encuentra en los grandes comentarios paulinos, el comentario a la carta a los romanos y el comentario a la carta a los gálatas, que son de una fecha relativamente temprana. La carta a los romanos corresponde a lecciones que había tenido en el año 1515-1516, o sea, antes de toda la ruptura, lo de las tesis que puso en Wittenberg y todo ese tipo de cosas. El comentario a las Gálatas es un poco posterior. La idea es que para Lutero esta carta está en el centro del Evangelio y es la clave para comprender toda la Escritura. Y aquí lo fundamental es la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? No que Dios premia a los méritos, sino que Dios justifica gratuitamente. Como veis aquí ya el problema desde el primer momento es la contraposición. Por supuesto que la justicia de Dios es gratuita y Dios salva gratuitamente, pero eso tú no lo puedes contraponer en que haya un premio a los méritos, porque es el mismo Dios el que te ha ayudado a hacer esos méritos. Fijaos cómo lo plantea Lutero. Para él la justicia quiere decir que el hombre no puede adquirir por sí mismo la justicia, realizando obras justas. El hombre es justo solo en la medida que es considerado como tal por parte de Dios. Y esto importantísimo, Dios le imputa la justicia, que siempre permanece exterior al hombre. O sea, no es que tú hayas cambiado, que te transforme la justicia de Dios, que te vaya haciendo vencer el pecado, todas estas cosas, sino que tú siempre sigues siendo tan pecador como antes. Lo único que pasa es que Dios ya no te va a considerar pecador, como si dijéramos va a hacer la vista gorda. Y en ese sentido, la justicia de Dios es como un juicio de misericordia, pero el hombre sigue siendo injusto. Y el hombre llega a esta justicia por la fe, y la fe se suscita por la predicación de la palabra de Dios. O sea que, como veis, aparece ya aquí ese gran problema de la justicia. No es que la justicia sea gratuita por parte de Dios, sí, pero hace falta una colaboración por nuestra parte, hace falta que se dé esa transformación que nos renueva interiormente. Ojo, el que nos renueva interiormente no quiere decir que ya vayamos a ser impecables, eso solo la Virgen Santísima, aquí se aplica lo de que de dinero y santidad la mitad de la mitad. Pero se da realmente una transformación cuando Dios va actuando en nosotros. Para Lutero no.
El hombre sigue siendo igualmente pecador y lo que pasa es que Dios le imputa la justicia, hace la vista gorda, por así decir, a sus pecados o a lo que sea. Es cierto que alguna vez Lutero habla porque también se dan algunos donecillos que puedan conllevar a la santificación, pero no es que la justificación consista en que Dios te cambie y te santifique por dentro. No, la justificación es que Dios hace la vista gorda y no te imputa esos pecados porque está mirando a Cristo. Bien, en la carta a los Gálatas sigue insistiendo en estas cosas, todavía con mayor decisión. Recuerda que no se puede confiar en las obras, contrapone la justicia cristiana a la justicia de Aristóteles, dar a cada uno lo suyo y perfeccionar moralmente al sujeto. Fijaos que aquí es donde estaba el problema. Por supuesto que la justicia cristiana es distinta de la de Aristóteles, pero no hay que contraponerlo. Dios nos justifica gratuitamente, pero por supuesto que nos ayuda a avanzar en la perfección moral, en las virtudes, en todo esto. Por eso Santo Tomás pudo articular perfectamente en el esquema aristotélico de las virtudes las profundísimas enseñanzas de San Pablo y considerar que la fe, la esperanza y la caridad tú las puedes comparar a lo que para Aristóteles eran las virtudes, solo que serán unas nuevas virtudes. Bien, obviamente dice Lutero que este modo de entender la justificación no era común entre los teólogos de su época, lógicamente, se lo había inventado él, pero tenía antecedentes en Occam y Biel. Esto vamos a explicarlo. Occam y Biel eran nominalistas. En ese sentido se acercaban en algunos puntos al pelagianismo, pero al mismo tiempo recordáis que habíamos dicho que para Occam diríamos, no podía, cuando Dios actuaba de potencia absoluta, esto es lo que escuchamos en la charla que nos dio Lucas el otro día, si Dios actúa de potencia absoluta, podía conceder el cielo a alguien que al mismo tiempo fuera pecador, o podía no hacer en ningún caso a las obras que hace uno, etc. Es decir, para Occam y Biel, como la actuación de Dios es enormemente arbitraria, y no se puede separar completamente de su bondad y de su verdad, Dios podría dar la justificación sin ninguna obra. Aquí Lutero ha dado un paso más. No es que Dios pueda dar la justificación sin ninguna obra, es que nuestras obras no tienen nada que ver con mi respuesta a la justificación. Pretende basarse Lutero en San Agustín, pero solo en algunos escritos bastante extrapolados de San Agustín. Diríamos que cuando se predica la ley, eso nos produce angustias de conciencia y ante esta angustia nos adherimos a Dios, pero ya está. No es que se dé una transformación o un cambio en mí. Vuelvo a repetir, en el planteamiento católico tenemos el pecado original, tenemos siempre las consecuencias del pecado original, lo veremos con todo detalle. Aunque se me perdone el pecado original y se me perdonen otros pecados, el desorden de la concupiscencia queda ahí. Habrá que ir trabajando, habrá que ir adquiriendo virtudes, poco a poco eso puede ir mejorando, pero evitar todos los pecados veniales, incluso los semideliberados, aquellos que no estamos seguros si éramos conscientes o no, eso dijo el Concilio de Trento, que solo consta de la Virgen María y de Jesucristo. Volveremos luego sobre esto al hablar de Trento. Y vuelvo a insistir aquí que la perspectiva de Lutero no es metafísica sino personalista. Él dice que la relación hombre-Dios desde el punto de vista del hombre es solo soberbia y concupiscencia y desde el punto de vista de Dios es solamente misericordia. Y el hombre, por tanto, es justo y pecador a la vez. Es pecador, pues por todo lo del pecado original y porque no puede hacer absolutamente nada, y es justo porque Dios le considera como tal. Bien, con esto pasamos ya a otra de las cuestiones que... En el pecado original Lutero acentúa la dimensión de la concupiscencia frente al aspecto de... Pasamos a otra de las cuestiones que veremos en el resumen que tenéis que estudiar. Lutero, cuando habla del pecado, más que hablar de actos pecaminosos, pensad que si hablamos de actos pecaminosos, estamos aplicando la razón, estamos distinguiendo unos actos de otros, y eso tiene que ir todo fuera. Habla de un pecado original o pecado radical, pero no en el sentido del acto que realizaron los primeros padres y que luego pasa transmitido por la naturaleza. Evidentemente la noción acto o naturaleza a Lutero le rechinaba. Lo que viene a decir es que todo el hombre, toda la naturaleza humana, si queremos emplear esa palabra, es impotente respecto al bien. No puede hacer acciones que sean intrínsecamente buenas.
y en ese sentido identifica el pecado con la concupiscencia radical. Como no podemos librarnos del todo de la concupiscencia, no nos podemos librar del pecado. Sabéis que el planteamiento católico es distinto. Tú tienes la concupiscencia porque tienes esas heridas del pecado original, pero si se te ha perdonado el pecado original por el bautismo o por una confesión, el pecado está perdonado. Te queda la concupiscencia, que es ese desorden, pero hasta que ese desorden no lo lleves a la práctica, no surge un nuevo pecado. Esto hay que tenerlo claro. Mientras que para Lutero, como la concupiscencia se identifica con el pecado, el hombre es a la vez justo y pecador. Por tanto, digamos, los teólogos habían dicho que la concupiscencia era como el aspecto material, como las consecuencias del pecado original, porque el aspecto formal es el ser privados de esa justicia original. Esto lo estudiaremos con mucho detalle, pero fijaos cómo rechaza Lutero el planteamiento de los teólogos escolásticos y dice que el pecado original consiste simplemente en la concupiscencia. Pues bien, ¿qué es entonces el pecado original? En primer lugar, si hacemos caso de las sutilezas de los teólogos escolásticos, es la privación o la falta de la justicia original, pero... Bien, ese es el planteamiento correcto. El pecado original es la privación de la justicia original. Yo nazco sin la justicia que Dios había dado a los primeros padres. En segundo lugar, según el apóstol y según la simplicidad de sentido en Jesucristo, no es solamente la privación de la cualidad en la voluntad, más aún, no es solamente la privación de la luz en la inteligencia, de la fuerza en la memoria, sino la privación absolutamente de todo el poder, que pudiera emanar, de todas las fuerzas tanto del cuerpo como del alma del hombre entero, interior y exterior. Además, es también la inclinación misma hacia el mal, el desagrado por el bien, la repugnancia por la luz y la sabiduría, y también el amor al error y las tinieblas, la huida y el horror ante las obras buenas, y la carrera hacia el mal. Bien, como veis, Lutero describe muy bien lo que son efectos del pecado original, cómo la concupiscencia nos lleva a todas estas cosas, tenemos toda esa tendencia, perfecto, pero hasta que tú no consientes con esa tendencia o no la llevas a la práctica, todavía no estás pecando. Efecto, no es solamente la privación en sí misma lo que Dios odia e imputa, como cuando muchos olvidan su pecado y no lo reconocen, sino la concupiscencia en toda su amplitud, que hace que no obedezcamos a ese mandamiento, no. Fijaos, ahí está el error. Por supuesto que la privación tiene cierta razón de pecado, como ya lo veremos al tratar el pecado original. Pero fijaos que Lutero está diciendo que Dios odia e imputa la concupiscencia en toda su amplitud. O sea, como si el mismo hecho de tener tentaciones ya fuera un pecado, como si la concupiscencia en sí misma fuera un pecado. Y este es el error que recordará Trento. No, la concupiscencia te lleva al pecado, pero la concupiscencia en cuanto tal no es un pecado. Una tendencia a hacer algo malo no es que sea una tendencia buena, pero hasta que tú no realizas la acción mala, no estás pecando, y por tanto no es algo que provoque ese rechazo de Dios. Codiciarás, ex 20,17. Por consiguiente, lo mismo que los antiguos padres, los santos dijeron justamente, el pecado original es el mismo tizón, la ley de la carne, la ley de los miembros, la debilidad de la naturaleza, el tirano, la enfermedad original. Bien, como veis, aquí Lutero está mezclando textos, diríamos, de tipo retórico de los padres con una definición precisa de lo que es el pecado original. Y claro, lógicamente, la consecuencia de todo esto va a ser que no tenemos libre albedrío, sino solo siervo albedrío. De hecho, tuvo una polémica bastante sonada con Erasmo. Erasmo ya sabéis que era el intelectual de moda de la época, un poco como el Voltaire del siglo XVI, que le gustaba, o sea, escribía cartas así en latín elegante, había convencido a toda la tontocracia del momento, tanto civil y eclesiástica, que era el importantísimo y todos se mataban por tener una carta de Erasmo, y ante el problema de Lutero estuvo dudando. No le acababan de convencer muchas cosas de Lutero, él era una persona pues mucho más de llegar a acuerdos, de una vida tranquila, y Lutero para él era un revolucionario, cosa que no le hacía ninguna gracia. Es cierto que todas las críticas de Erasmo pues a la escolástica, a las tradiciones, al monacato, a todo esto, habían preparado el terreno para todo lo que organizaría después del Lutero, pero nunca jamás quiso subirse al carro de Lutero, sobre todo
por esto que os comento ahora. Erasmo en ese sentido se parecería más a un pelagiano, hablaba mucho, como buen humanista, del valor del libre albedrío, todas estas cosas, cosa que Lutero rechazaba. Entonces, claro, Lutero insiste en que el hombre no puede hacer ningún bien, está sometido ahí a esa necesidad y pone la raíz del actuar humano fuera del hombre. La raíz de ese actuar humano estaría en Dios cuando realiza el bien y en el demonio cuando realiza el mal, como si no nos bastáramos nosotros solitos para realizar el mal. Ahora bien, incluso el hombre fuera de la gracia permanece bajo la omnipotencia divina, con lo cual mueve Dios de una manera infalible y necesaria todos los acontecimientos. Como veis aquí, la falta de una filosofía correcta le hace ya decir cosas bastante absurdas. Y por tanto, la consecuencia es que no se puede atribuir al hombre ninguna capacidad de actuación en la obra de la salvación, porque eso disminuiría el papel que tiene Cristo. ¿Os dais cuenta ya aquí dónde está el error? Porque por supuesto que la salvación me viene de Cristo, por supuesto que Dios tiene la iniciativa, pero eso no quiere decir que yo no tenga que hacer nada. Por supuesto que yo tengo que hacerlo. Acordaos lo de San Agustín. Dios que te salvó sin ti, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Por supuesto que la iniciativa viene de Dios, pero hace falta también que nosotros colaboremos. Y aquí es donde llega la pregunta si todo esto a Lutero viene por esa condición pecaminosa, por el pecado original, o si es que el problema va a ser que el hombre es pecador por ser criatura. Porque si resulta que aquí lo malo es ser criatura, esto ya tiene un nombre muy concreto y se llama gnosticismo, que el hombre es malo porque no es Dios. Aquí de nuevo pueden aparecer todas las raíces neoplatónicas o de Eckhart que hemos dicho antes. Y la prueba la tenéis en que Lutero dice que Cristo nos salva no porque haya hecho algo, sino porque ha padecido. Pensad que luego Calvino dirá, expresando todo esto con mucha más claridad, que si Cristo hubiera muerto de un resfriado o porque le hubieran atacado unos ladrones, no nos habría salvado, porque tenía que morir como condenado en la cruz. Claro, evidentemente no, todo esto es falso. Cualquier actuación de Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, nos salva. Con lo cual, aquí parece que es que ni siquiera el mismo Cristo puede actuar algo para la salvación. Y lógicamente la teología de la predestinación va a quedar afectada por esto. Era un tema muy discutido, aquí os pongo un poco el resumen de todo lo que hemos visto, pero claro, si ya resulta que el hombre no puede hacer nada en orden a la salvación, toda la salvación y toda la condenación depende solo de Dios, con lo cual caemos en el peor de los predestinacionismos que se podían haber dado. Pero bien, en ese punto no avanzamos más y lo que sí vamos es a presentar ahora, recordar el resumen del planteamiento de Lutero sobre el pecado original. Y con esto terminamos. Aquí en la cuestión 15 tenéis resumido lo que te dice Lutero sobre el pecado original. Creo que es todo sencillo, pero vamos a verlo. Al hablar del pecado original, Lutero adopta una perspectiva más personalista que metafísica. Solo le interesa la relación hombre-Dios, que por parte del hombre es simplemente pecado, soberbia y concupiscencia. La naturaleza humana resulta impotente para el bien y como el pecado se identifica con la concupiscencia, es imposible liberarse del todo del pecado, aun en los justificados por el bautismo, de modo que el hombre es a la vez justo y pecador. Consiguientemente, el libre albedrío no tiene papel alguno en la justificación, ya que es un siervo arbitrio y no un libre arbitrio o libre albedrío. Como veis, aquí creo que está resumido todo. Como para Lutero la misma concupiscencia ya es pecado, y en el hombre siempre va a existir la concupiscencia, porque ya os digo, de la Virgen Santísima para abajo todos tenemos esa concupiscencia, todos somos a la vez pecadores, pero somos justos si creemos en la palabra de Dios, porque entonces ya Dios, en lugar de mirar nuestro pecado, mira a Cristo y hace la vista gorda de nosotros. Esto además luego se relaciona tanto en Lutero como en Calvino, como si en Cristo cayera en el rayo de la ira divina y así ya esa ira divina queda descargada en Cristo, en fin, una serie de cosas completamente absurdas, pero ya veis a lo que se llega cuando no hay una formación
formación filosófica correcta y se pretende hacer teología pues a partir de impulsos particulares, situaciones personales que podía tener él, etc. De todos modos, desde el punto de vista histórico, o el que quiera profundizar un poco más, le remito a esa conferencia que tengo en forma de artículo en mi página de academia, ahí la puede ver con detalle. Si hay alguna pregunta, como siempre, o en los comentarios o en la hoja que estamos compartiendo. Eso sí, procurad mirar la hoja de preguntas antes de hacer alguna, no sea que alguien haya hecho ya la pregunta que estabais vosotros pensando y haya que repetirla 2 veces, etc. O sea que en la hoja vais teniendo todas las preguntas que surjan. Pues terminamos ya. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.